Bienvenidos a la sesión número 8 del curso de diseño de estructuras de albañilería. Esta sesión corresponde al tema de diseño de muros de albañilería armada según la propuesta de la norma E070 para la actualización, ¿no? Que en este caso vendría a ser la del 2019. Este tema ya corresponde a la última parte del diseño netamente de los muros, en este caso para el sistema armado. Luego de esto ya pasaremos a la siguiente sesión que corresponde a las cimentaciones, básicamente en los cimientos corridos, que es lo que caracteriza este tipo de sistema estructural. Para ello primero vamos a realizar una última verificación en cuanto al diseño de los muros. El objetivo es aprender a realizar el diseño de los muros armados de una estructura de albañilería en base a los lineamientos normativos, basados en la E070 obviamente. Con respecto a la teoría, vamos a tocar con respecto al diseño sísmico, sus especificaciones generales, las suposiciones de diseño que hay que considerar para su propia verificación y por último la evaluación de la capacidad resistente, ¿no? El momento nominal. Todo esto también está descrito dentro de la E070, así que vamos a darle dentro del desarrollo de esta sesión una lectura para poder identificar de dónde estamos sacando estas consideraciones y evaluaciones. Entonces vamos con el primer tema que corresponde al diseño sísmico de muros de albañilería armada. Para realizar el diseño sísmico de los muros armados en un sistema de albañilería, se supone que los muros presentan dimensiones rectangulares y por lo mismo también se realizará mediante el método de resistencia que está descrito dentro de la E070 de albañilería armada. Dentro de estas consideraciones para el diseño, primero tenemos lo que se refiere a las especificaciones generales. Lo que indica es que el diseño sísmico de los muros armados se debe realizar de acuerdo a ciertas combinaciones que están descritos dentro de la E070. Tenemos las combinaciones de diseño que para nuestra normativa nacional corresponde el 40% de la carga muerta y el 70% de la carga viva. Asimismo, tenemos una segunda combinación que se refiere al 25% adicional de la carga muerta más la carga viva, más o menos la carga sísmica. Y por último tenemos el 90% de la carga muerta más o menos la carga sísmica, ¿no? Estas son las tres combinaciones principales para el diseño de muros y su evaluación mediante el sistema de albañilería, ¿no? Creo que ya le hemos visto también todas estas combinaciones, también en lo que se refiere a la E060 con respecto al concreto armado, también tiene sus propias combinaciones y es similar, ¿no? Estas combinaciones similar para este sistema de albañilería. Así que no debería ser ajeno a estas combinaciones, ya que son las que usualmente nosotros vemos a la hora de realizar cualquier tipo de diseño y evaluación de un elemento estructural, ¿no? Asimismo, también tenemos que el diseño de todos los muros armados se realizará considerando su sección rectangular, tal como mencioné al inicio, ¿no? Se deberá considerar también un recubrimiento de 1.5 centímetros. Además, el espaciamiento de los refuerzos que llevarán estos muros armados, que se incluye para que no ocurra fallas por cizalle, será de 45 centímetros. Se confinarán aquellos muros que presenten esfuerzos últimos por compresión debido a las cargas de gravedad y cargas de sismo que excedan el 30% de la resistencia a la compresión de los muros de albañilería. Esto se tiene que verificar, este último punto, cuando realicemos el diseño. Ya lo vamos a ver en los ejemplos cómo realizar esta verificación de esfuerzos últimos, ¿no? Obviamente por compresión, que es lo que trabaja principalmente los muros. Con respecto a las suposiciones de diseño, vamos a trabajar netamente con las deformaciones unitarias que conocemos. Ya hemos visto, por ejemplo, las deformaciones unitarias del concreto armado, ¿no? Tanto del concreto como del acero. Y vamos a realizar una
verificación similar con respecto ahora a los muros de albañilería, ¿no? En base a sus deformaciones unitarias. Con respecto al acero, se debe tomar de acuerdo a la distancia aplicada desde el eje neutro. Las deformaciones máximas de acero del refuerzo será de 0.002 para albañilería de unidades apilables. Con respecto a la albañilería no confinada será de 0.0025 y 0.0055 para albañilería confinada, de acuerdo con el artículo 68.7 de la propuesta de la norma de 070. Según el criterio o el artículo 65.1.5, se indica que para los esfuerzos a compresión máximo en albañilería será del 85% de la resistencia a la compresión del muro de albañilería y una distancia paralela al eje neutro de la sección de la fibra comprimida de 0.85 c, ¿no? Todo esto es similar a la deformación unitaria, ¿no?, del concreto. Sabemos que hay una distancia c con respecto al eje neutro desde la parte de compresión del concreto y hay un valor a que es el 85% de esta distancia c, ¿no? El momento flector será determinado de acuerdo con el análisis sísmico moderado realizado a la edificación. Por ejemplo, acá tengo la propuesta de la norma E070 de albañilería. Esto es más que todo algunas consideraciones adicionales con respecto a la normativa que ya estaba establecido, que era el del 2006, ¿no? Pero como vemos hay ciertas consideraciones que por el mismo año, que es el de 2006, es muy antiguo, ¿no? Entonces hay que realizar ciertas consideraciones para poder mejorar algunos criterios con respecto al diseño, criterios con respecto al análisis, ¿no? Entonces se elaboró esta propuesta que está en evaluación todavía. Sin embargo, me parece que hay algunas consideraciones que son válidas y que espero que se lleguen a aceptar con respecto al diseño, ¿no?, de este sistema estructural, ya que es el sistema que más se aplica dentro a nivel nacional, ¿no? Básicamente por las viviendas unifamiliares, multifamiliares, hasta de comercio, ¿no? Oficinas de comercio, uso, es lo que se utiliza. Por lo tanto, es válido que tenga cierta objeto de estudio esta evaluación sobre este sistema. Vamos directamente a lo que nos compete. Ya hemos visto el análisis de la albañilería confinada. Lo que corresponde ahora es el análisis de la albañilería armada. Ya hemos realizado la evaluación, ¿no?, del refuerzo, los estribos, las vigas soleras. Todo es similar. Hay un diseño simplificado. Y acá viene la albañilería armada, ¿no? Esta es justo la verificación de los extremos libres. Me parece que estamos cerca. Acá está la evaluación de la capacidad resistente. Y acá justamente está, ¿no?, los esfuerzos. Acá está la deformación unitaria, que lo acabamos de mencionar, ¿no?, los supuestos de diseño, ¿no?, las suposiciones. Con respecto a la deformación unitaria, vamos a graficar un poco acá.
Por ejemplo, el del concreto, vamos a ver dónde lo podemos. Acá tenemos las dimensiones de un bloque de concreto armado y su refuerzo, ¿no? Sabemos que hay una distancia D que vendría a ser la distancia desde el centro del refuerzo hasta la cara superior. Con respecto a su deformación unitaria, se presenta un diagrama de esta manera, ¿no? Hasta este punto. Tenemos la deformación del concreto y acá tenemos la deformación del acero. Este vendría a ser ¿cuál? El eje neutro, ¿no? Luego tenemos un equilibrio. En este caso representa el F'C del concreto y acá tenemos la fuerza con respecto a la tensión del acero, ¿no? Que es igual a el área de acero por la fuerza del refuerzo. Vamos a agrandar un poco más. Y acá es donde viene este bloque, que para representar esta fuerza, esta área de concreto, va a continuar acá el eje neutro y va a estar acá, ¿no? Entonces este valor con respecto al concreto es como un valor C que va desde la cara superior hacia el eje neutro, donde con respecto al concreto, a un diagrama equivalente, se considera que A, que vendría a ser toda esta distancia, es un factor beta de este valor C, ¿no? Este factor beta va a depender de la resistencia del concreto que va a tener, ¿no? Que para menores de 280 se considera 0,85. Y acá va a ser igual, ¿no? El área de cero por el refuerzo, la tensión. Entonces esto es más que todo un equilibrio similar, o este diagrama de deformación unitaria, para la albañilería armada, solo que en vez de concreto va a estar representado por la unidad de albañilería. Por ejemplo, para el concreto sabemos que es 0,003, pero eso es para el concreto. En este caso nosotros estamos trabajando con una unidad de albañilería, por lo tanto dice que la deformación unitaria para la albañilería, en este caso ya no es EC sino EM, se asumirá dependiendo de ciertas consideraciones, ¿no? Sabemos que va a ser 0,002 para albañilería en unidades apilables, luego 0,0025 para unidades cuando no está confinado y 0,0055 cuando está confinado. Esa va a ser las suposiciones de diseño. Asimismo, también vemos acá que el esfuerzo de compresión máximo será de 0,85, la resistencia a la compresión del muro de albañilería,
Y con respecto, acá está, ¿no? La línea recta paralela hacia el eje neutro será de 0,85 por este factor de C, ¿no? Donde C es la distancia justamente hacia el eje neutro a la fibra extrema comprimida, ¿no? Que es la parte superior. Entonces, muy similar son las suposiciones de diseño que se consideran para cualquier tipo de material. Lo único que va a cambiar serían las deformaciones unitarias de acuerdo justamente al material, ¿no? Luego se realiza una evaluación de la capacidad resistente, el momento nominal, que debe ser mayor que el momento último, ¿no? Debido a una carga axial y un momento flector, reducida por un factor phi. Todo esto lo vamos a ver dentro del desarrollo de los ejemplos. Así que vamos directamente con la continuación del desarrollo de estas consideraciones para el diseño de los muros armados. Con respecto a la evaluación de la capacidad resistente, es decir, al momento nominal, justamente lo acabamos de leer en la normativa, todos los muros portantes deberán de cumplir con la capacidad resistente a flexión, en este caso con un factor de reducción, ¿no? Un factor de reducción phi que será mayor o igual que al momento flector factorizado. Con respecto al factor de phi, se calculará con la siguiente expresión. Tenemos que este factor de phi va a estar entre dos rangos, que es de 0,65 y 0,85. Este factor de phi será 0,85 menos 0,2 la carga última entre una carga sub 0, que esta carga sub 0 será 0,1 la resistencia a la compresión del muro de albañilería por el área de este muro, ¿no? O sea, el espesor por su longitud. Es más que todo una verificación para el cálculo de este factor phi. Asimismo, los muros de sección rectangular se podrá calcular la capacidad resistente, es decir, el momento nominal, multiplicando el área de acero por la resistencia del acero por un factor D, que es igual a 0,8 por la longitud del muro, más la carga última por la longitud del muro entre 2, ¿no? Este área de acero es el refuerzo vertical en el extremo del muro. Asimismo, el área de acero concentrada en los muros se debe calcular con la siguiente expresión, ¿no? La carga última será el 90% de la carga de gravedad. Ahora hay una verificación para ver si los muros necesitan un confinamiento o no. Esto también hay que chequear y verificar, ¿no? Justamente dependiendo si está confinado o no, va a cambiar el valor de la deformación unitaria, que ya lo vimos, ¿no? Si es que está confinado o no. ¿Cómo sabemos si un muro necesita confinamiento o no? Se realiza mediante esta verificación de esfuerzo último, donde este esfuerzo último será igual a la carga última entre el área más el momento último por y, que representa la distancia con respecto al eje neutro sobre su inercia. Esta carga última se considerará el 100% de la carga viva. ¿Y cómo realizamos esta evaluación? Si es que este esfuerzo último es mayor o igual al 30% de la resistencia a la compresión del muro de albañilería, entonces necesitará un confinamiento, ¿no? Usualmente se colocan una especie de planchas de varillas, en este caso de 3/8 es suficiente nada más, que confinan a lo largo de todo el muro, ¿no? De esta manera es el confinamiento que se suele colocar para la albañilería armada, siempre y cuando este esfuerzo último sea mayor, ¿no?, que el 30%. Si es menor, no necesita un confinamiento. Esto también lo vamos a ver dentro del desarrollo de los ejemplos. Ya con esto tenemos una teoría básica y lo necesario para el desarrollo de esta sesión. De todas maneras, ustedes ya saben que pueden continuar, o todo lo que se está tocando está dentro de tanto la propuesta de la normativa de 070
como la que ustedes ya tienen, ¿no? Que es la versión, la del 2006, la antigua. También está estipulado estas mismas consideraciones, porque esto sí no va a cambiar, ¿no? Esto sigue siendo igual. Así que pueden seguir dando una leída. Todo lo que hemos indicado está dentro de la normativa, ¿no? Nosotros no podemos considerar algo adicional, ¿no? Todo está bajo los lineamientos normativos. Así que acá justamente está, ¿no? El esfuerzo último. Y acá está su verificación, ¿no? Toda la longitud del muro, si es que cumple esta condición, deberá ser confinado, ¿no? Así que ya saben cómo o de dónde estamos obteniendo todas estas informaciones. No se olviden que cualquier consulta siempre lo pueden realizar a través del foro, y no se olviden de realizar su tarea para poder pasar a la siguiente sesión. Entonces me despido, no sin antes desearle los mejores parabienes para su vida profesional, y nos vemos directamente en el desarrollo de los ejemplos.